para platicar de lo que está pasando en este último día del mandato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca allá en Tamaulipas. Hoy tenemos en entrevista a la periodista Marta Olivia López del periódico de En un 2x3. Con ella, pues vamos a platicar acerca, pues, de la conclusión de esta administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que le damos la bienvenida a Marta Olivia López. Muy buenas tardes, Olivia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Romina? Un gusto estar con ustedes. Pues aquí esperando que concluya finalmente el sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gracias, Olivia. Bienvenida de nueva cuenta a Café y Noticias. Pues hay que ahondar sobre este punto, si te parece. ¿Cómo están los ánimos? Porque, pues, no solamente es la despedida de un gobernador, pues, bastante peculiar para Tamaulipas, sino también, pues, se ha hablado mucho de si se va a dar su detención en el primer minuto del día de mañana. También está toda la expectativa que rodeó el triunfo de Américo Villarreal. Cuéntanos cómo están los ánimos por allá. Así es, una encuesta de Massive Caller que se dio a conocer ayer habla de que Francisco García Cabeza de Vaca es el gobernante más repudiado en los últimos 30 años. Entonces, esto nos habla de una situación de lo que estamos viviendo los tamaulipecos. Nosotros en nuestro sitio digital empezamos a hacer una serie de cuenta regresiva y de verdad que ha sido muy alta la respuesta que hemos tenido, un poco entre mezclar un poco periodismo, hacer investigación y sobre todo, y memes también, obviamente, y cartones al respecto. Pero lo que sí es cierto es que sería lamentable y si hay justicia, nos parece que sería el camino más indicado hacia a la cárcel de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Pues porque creo que también es momento que la Fiscalía General de la República nos diga cuántas órdenes de aprehensión a partir de mañana, cuántas hay en contra de a un gobernador. Lo que sabemos de su presencia y de lo que está haciendo, pues el martes hizo un video para despedirse. Nos pareció demasiado prematuro porque dijimos, bueno, está todavía, Ujú. falta toda la semana. Pero lo cierto es que desde hace más de 4 meses, cuando ya perdieron las elecciones, él sacó a su familia y prácticamente la casa de gobierno ha estado vacía. Viene de Monterrey o de la Ciudad de México, está un par de días, hace algunos eventos, se toma la foto, videos y demás, y se vuelve a ir. Y aunque no ha hecho apariciones públicas desde hace 4 días, el gobernador pues continúa con su campaña de desprestigio en contra del gobernador electo Américo Villarreal Anaya a través de sus redes sociales. Ha estado, pero en Twitter. Ahí se ha dedicado a replicar los mensajes de Héctor de Mauleón, Javier Lozano Gracia, Lili Telles y Fernando Belauzarán. Y esta campaña pues se ha arreciado con este fallo unánime del Tribunal Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Villarreal Anaya. Incluso ayer subió un video de un evento de hace 2 meses donde atribuyó a José Martí una frase de Baltasar Gracián, donde habla el escritor español y dice, triste cosa es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Él le agregó ahí lo de políticos. Gracián falleció hace mucho tiempo, más de 200 años antes que Martí, pero bueno, este tipo de cosas y totalmente desviadas porque pues quién podría decir que un gobernador de derecha con intereses muy específicos estuviera citando a Martí. Pero bueno, no ha aparecido públicamente. Se ha negado a entregar la administración, hay que subrayarlo. Habitualmente, incluso en el 2016, cuando se estaba bastante negociado y se decía que estaba negociado entre el PRI y el PAN entregarle el poder a Francisco García Cabeza de Vaca, hubo una transición bastante muy suave, muy tranquila, muy tersa. Incluso en ese momento, Francisco García le pidió al entonces gobernador que cambiaran en el Congreso del Estado algunas situaciones, como por ejemplo, y la subrayo, que en el caso de la Auditoría Superior del Estado, pues no fuera necesaria una persona que tuviera conocimientos de contabilidad, de tal forma que llegó su compadre, que es ingeniero el mecánico, y él fue el que manejó las cuentas de todo el sexenio.
Su hijo muy conocido porque andaba ofreciendo 5 millones de pesos hace 3 meses para echar abajo al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Así que eso es lo que tenemos nosotros acá. No ha aparecido, la Casa de Gobierno está vacía. No hay, lo que más preocupa ahorita a los trabajadores de gobierno es que es día 30 y nos estaban reportando de algunas dependencias que ni siquiera les ha llegado la nómina de esta quincena. Así que hay también por parte del Comité de Enlace y Transición una preocupación de cómo cubrir pagos ya urgentes que tienen que hacerse a más tardar el lunes, en el caso, por ejemplo, de 9,000 pensionistas y también cuestiones de nómina de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud y de toda la burocracia estatal. Pues es bastante llamativo lo que nos mencionas. Marta, uno, no tiene apariciones públicas, lo que pues me imagino hace presumir que el señor pues ya no está en el lugar dado a la orden de captura y principalmente y lo más llamativo y lo más preocupante es los trabajadores y que no se vaya a pagar la nómina y algunos pues convenios de los proveedores. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, porque una de las dudas es que tanto podría ser las autoridades, por ejemplo, de la Fiscalía General, de la Guardia Nacional e incluso del nuevo gobierno electo con respecto a tratar de evitar una eventual fuga, que sería muy complicado porque pues el señor sigue con fuero hasta el día de mañana? ¿Ustedes han notado mayor presencia o vigilancia en las zonas de gobierno? Y también, ¿cuál es la expectativa, Marta, en términos de seguridad? Sabemos que siempre que hay una transición y una alternancia, también hay reestructuraciones y a veces hay repuntes en cuanto a la violencia. ¿Lo han sentido o cuál es el pronóstico o lo que se teme allá en Tamaulipas? Desde hace más o menos un mes y medio, las oficinas públicas del gobierno estatal han estado desiertas. Desde la primera semana que le entregaron la constancia de mayoría a Américo Villarreal Anaya, empezaron literalmente a saquear todas las oficinas. Vimos imágenes de empleados con cajas completas y en diablitos y cajas completas con documentación. Es decir, esta operación empezó desde julio pasado y posteriormente lo que hasta el último reporte hablaba de que hasta la semana pasada, hasta el lunes pasado, apenas llevaba el 50% de avance en la entrega-recepción, situación que no se va a hacer en una semana. Entonces, primero eso, las oficinas están totalmente desiertas, no hay los funcionarios, incluso ha trascendido que hay ya una comunidad en Canadá de funcionarios de primer nivel que ya tienen a sus hijos estudiando allá y ya tienen sus casas en ese lugar. También se habla de que Francisco García podría estar en una casa que tiene en Dallas, Texas. Recordemos que él tiene la doble nacionalidad, entonces puede estar en cualquiera de los dos lugares. Aquí públicamente no ha aparecido, pero volviendo al tema de la seguridad, ante la falta de obras públicas y de infraestructura, Francisco García se abocó al tema de la seguridad. Incluso decía que gracias a él ya se podía transitar en el estado, de que Tamaulipas era de los estados más seguros. Sin embargo, pues era solamente una parte de la campaña mediática que tenía. ¿Por qué? Porque las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública lo contradijeron durante todo este tiempo y para darles un caso, tan solo en agosto pasado se registró el número más alto de homicidios dolosos, robos a casa habitación, robo a vehículos, también aumentó la extorsión, el despojo y el secuestro y los delitos contra el patrimonio. Es decir, con estos datos del secretariado automáticamente caen este discurso de la seguridad en el tema de derechos humanos. Desde que García Cabeza de Vaca tomó posesión, pues Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el caso de personas desaparecidas. Y tenemos un caso reciente, hay 7 jóvenes que desaparecieron de Nuevo Laredo, trabajadores albañiles, un arquitecto y un ingeniero, que desaparecieron hace 2 semanas de Nuevo Laredo. Simplemente fueron a trabajar, se los llevó a trabajar allá una empresa que tiene un contrato con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde el principal implicado es el secretario de Administración, que era una empresa fachada, y sin embargo, aquí no pasa nada en Tamaulipas. La buena noticia, bueno, y en cuestión de seguridad también, Francisco García lanzó una advertencia hace un mes en un programa, en una entrevista que tuvo en un sitio noticioso donde decía que, cuidado,
que él había controlado la inseguridad, pero que él no respondía de lo que estuviera pasando posteriormente. Es decir, a mí me parece que fue una amenaza bastante velada de esta situación, bastante clara, diciendo que sin él ya no iba a haber seguridad, aunque la seguridad solamente estaba en su discurso propagandístico. Porque se va Francisco García Cabeza de Vaca sin aclarar que hay 23 estaciones de policía en las carreteras todos tramos rurales, y donde todavía hasta ahora se tiene un contrato y que se tiene que pagar de 50 millones de pesos mensuales por concepto de renta de esos espacios. No sabemos a quién se paga, cómo se paga, tampoco sabemos a dónde se van casi 1 millón de pesos mensuales por la renta de 3,500 cámaras de videovigilancia. Así que con estos datos y con esta información, automáticamente no tiene nada que ver con esa cuestión de seguridad. ¿Cuál es la buena noticia de hoy? Permítanme que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió a trámite la impugnación contra la creación de esta megafiscalía en el estado de Tamaulipas por parte del gobierno saliente. Lo que pretendió y autorizó con un congreso de mayoría panista, Francisco García, fue hacer una vicegubernatura en el caso de la Fiscalía General de Justicia, donde se encuentra Irving Barrios Mojica, el fiscal carnal. Esa sin duda sí es una muy buena noticia, porque era parte de la preocupación que tenía el gobierno entrante, quedarse con alguien como Irving Barrios. Querida colega, a mí me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué va a pasar o qué sientes tú? ¿Cuál va a ser el sentir si García Cabeza de Vaca el día de mañana ya dice que, bueno, vemos que no está ni siquiera en su casa en Dallas, que nadie sabe dónde está? ¿Qué va a significar para el nuevo gobierno? Pues también lo que sería un caso de impunidad, y uno de los más grandes en Tamaulipas. Y la otra duda que me salía es, o sea, García Cabeza de Vaca no tiene que estar mañana en algún evento en el cambio de posesión de la gobernatura. Primero, la cuestión de la impunidad. Me parece que el nuevo gobierno va a estar más ocupado en cómo salir adelante con sus compromisos económicos después de la ruina total en que lo deja Francisco García Cabeza de Vaca, me parece. ¿Por qué? Porque es el ámbito el que le toca administrar, revisar y pues transparentar, que es parte de lo que nos quedamos con la gran ausencia de datos e información en este sexenio. Me parece que es esa parte. La otra, en el caso, creo que la Fiscalía General de la República es la que nos tiene que decir a los tamaulipecos qué está pasando, cuántas órdenes de aprehensión, por qué no se le ha detenido y cuándo se le piensa llamar a comparecer al menos. Me parece eso. La otra, mañana es un acto protocolario la entrega, la toma de posesión. Puede estar el gobernador saliente o puede no estar. Si nos atenemos a lo que hemos visto, que Francisco García ni siquiera felicitó en la elección del 5 de junio a Américo Villarreal, ni siquiera cuando le dieron la constancia de mayoría, cuando el tribunal local ya lo dijo y validó la elección. Ahora que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ya validó finalmente, ya no hay vuelta de hoja, él es el gobernador, y las dos cuestiones que se le atribuían no tuvieron más que recortes de periódicos digitales y medios apócrifos y fake news. No hay nada más por ahí. Entonces ya no puede hacer nada, no lo ha felicitado, lo sigue llamando incluso señor, ni siquiera doctor. Es decir, Francisco García, yo quisiera decir que tiene un berrinche muy grande, pero los berrinches los hacen los niños cuando no tienen todavía un sentido más social, me parece. Entonces, eso es lo que está haciendo. Mañana en la toma de posesión, ya Morena va en vías de recuperar la mayoría en el Congreso del Estado. Hasta ahorita tienen 17 diputados, son 36, se requieren 19 para que haya quórum legal. Entonces van 17, son 2 del PRI, que seguramente van a estar ahí. ¿Por qué? Pues porque le toca, a partir del 1 de octubre, les toca la mesa directiva. Y obviamente los priistas, si son 2 y son la minoría de la minoría, no les va a convenir estar sobre todo, pues estar en controversia, estar en discusión con la casi mayoría. Y el otro diputado es el de Movimiento Ciudadano, que ha estado muy pegado con Morena, sobre todo en contra de García Cabeza de Vaca. Entonces, ya con esos van 20 votos. 20 curules que ya definen que tienen quórum
quórum legal. Faltan los panistas que han dicho que sí van a ir. Va a ser la toma de posesión a las 11 del día en el Teatro del Pueblo, muy cercano al Congreso del Estado, para marcar una diferencia entre el gobierno que se va y el gobierno que llega. Perdón por mi ignorancia, Marta, ¿por qué es necesario el quórum o la votación, esta conformación que nos comentas? Yo sé que también en el futuro va a ser muy importante para que permitan, al menos en el ámbito legislativo o de reformas al doctor Américo Villarreal poder transitar, pero en el evento de mañana, ¿qué es lo que se tiene que votar o por qué es importante el quórum? Porque es la toma de posesión del nuevo gobernador. Es decir, es la asunción es un acto protocolario y alguien comentaba, no, es que tienen que estar todos los diputados, no tienen que estar todos, simplemente tiene que haber una mayoría simple y ellos son los que tienen que sancionar el acto, nada más. Si va el gobernador saliente o no va, digamos que lo correcto políticamente es de que vaya y entregue. Pero dado lo que ha estado haciendo durante los meses pasados, es muy poco, y bueno, y dado que pesan las órdenes de aprehensión en su contra y que se le termina el fuero hoy a las 23:59, nos parece muy poco probable que vaya a asistir a decir, claro que sí, eres el nuevo gobernador, adelante, ¿no? O no sé, lo que vaya a decir. Entonces, me parece eso, el Teatro de Pueblo tiene que conformarse como un sitio solemne, y para ser sitio solemne y ser sancionado por el Congreso del Estado, pues tiene que haber quórum legal. Perfecto, pues vienen días, horas intensas para Tamaulipas, así que Marta Olivia López, directora de En un 2x3, mucho éxito en las coberturas y pues seguimos al habla. Claro que sí, aquí al pendiente, gracias.